Hay algo que sucede en la mente de un hombre mucho antes de que él mismo lo admita, algo que tú puedes estar sintiendo en este momento, aunque no sepas exactamente qué es. Esa sensación extraña cuando él actúa completamente normal, incluso distante, pero algo en su forma de mirarte ha cambiado, algo en la manera en que respira cuando estás cerca, algo en el silencio que deja después de que hablas. Y tú te preguntas si lo estás imaginando, si estás leyendo demasiado entre líneas, si tal vez solo eres tú quien siente esta tensión invisible, que parece flotar en el aire cada vez que están en la misma habitación. Déjame decirte algo desde la perspectiva de un hombre que entiende cómo funciona nuestra mente. Cuando un hombre comienza a pensar en una mujer de una manera diferente, cuando ella empieza a ocupar espacios en su cabeza que antes estaban vacíos, él no lo grita, no lo declara. No llega con flores y confesiones dramáticas como en las películas. De hecho, hace exactamente lo contrario. Se vuelve más cauteloso, más medido, más aparentemente indiferente, porque para nosotros, los hombres, admitir que una mujer ha entrado en nuestra mente de esa manera es admitir una vulnerabilidad que nos aterroriza. Pero el cuerpo no miente, las reacciones no mienten, los pequeños gestos inconscientes no mienten. Y si sabes qué buscar, si entiendes el lenguaje silencioso de un hombre que está luchando internamente con lo que siente, verás una historia completamente diferente a la que él intenta mostrarte con palabras. Verás la verdad debajo de la máscara de normalidad. Verás que ya estás en su mente, ocupando espacios que él no planeaba darte, desarmando defensas que él creía indestructibles. Este no es un video sobre señales obvias. No te voy a hablar de mensajes de texto o de cuántas veces te busca. Esto es mucho más profundo que eso. Esto es sobre las reacciones involuntarias que un hombre tiene cuando una mujer ha cruzado esa línea invisible en su psique. Esa línea que separa a alguien interesante de alguien importante, alguien atractivo de alguien inolvidable. Y la mayoría de las mujeres pierden estas señales porque están buscando confirmación en lugares equivocados, esperando certezas donde los hombres solo ofrecemos contradicciones. La verdad es que cuando un hombre realmente empieza a sentir algo profundo por una mujer, su comportamiento se vuelve paradójico. Puede parecer más frío justo cuando está sintiendo más calor. Puede alejarse justo cuando quiere acercarse. Puede actuar como si nada hubiera cambiado, precisamente porque todo ha cambiado. Y esto no es manipulación, no es un juego, es puro instinto de autoprotección. Es el miedo primitivo de un hombre a ser vulnerable, mezclado con el deseo igualmente primitivo de tener a esa mujer cerca. Piensa en esto. ¿Alguna vez has notado que él te trata de manera diferente cuando hay otras personas alrededor? ¿Que su tono cambia sutilmente cuando pronuncia tu nombre? ¿Que hay momentos donde parece que va a decir algo importante, pero se detiene y cambia completamente de tema? Esas no son coincidencias. Esas son grietas en su armadura. Son momentos donde su mente consciente pierde el control por una fracción de segundo, y lo que realmente siente se filtra hacia afuera. Y aquí está lo fascinante. La mayoría de los hombres ni siquiera son conscientes de estas reacciones. No saben que su lenguaje corporal los delata. No se dan cuenta de que su voz baja a medio tono cuando hablan contigo. No perciben que sus pupilas se dilatan ligeramente cuando entras en su campo visual. No entienden que la forma en que inconscientemente se orienta hacia ti, incluso en una habitación llena de gente, cuenta una historia que sus palabras nunca contarían. Porque admitir que piensa en ti, que te ha dado un espacio en su mundo interno, que la idea de perderte le genera una incomodidad que no puede nombrar, eso requiere un nivel de valentía emocional que muchos hombres simplemente no están listos para mostrar. No todavía. No hasta que estén absolutamente seguros. Y a veces, ni siquiera entonces. Pero tú no necesitas sus palabras para saber la verdad. Solo necesitas entender el lenguaje que su cuerpo habla cuando su mente está demasiado ocupada, tratando de mantener el control. Solo necesitas reconocer esos momentos fugaces donde la realidad de lo que siente atraviesa todas sus defensas cuidadosamente construidas. Y cuando empiezas a ver estos patrones, cuando comienzas a entender qué significan realmente, todo se vuelve cristalino. De repente la confusión se transforma en claridad, la duda se convierte en certeza, y entiendes que no estabas imaginando nada, que esa conexión que sentías era real, que ya estás en su mente,
habitando un espacio que él no puede simplemente desocupar porque lo decida. Entonces, si has sentido esa tensión extraña, esa electricidad sutil, esa sensación de que algo está sucediendo debajo de la superficie, mientras él actúa como si todo fuera perfectamente normal, quédate conmigo, porque voy a revelarte exactamente qué buscar. Voy a mostrarte las reacciones involuntarias que delatan a un hombre cuando una mujer ya se ha instalado en su mente. Y más importante aún, voy a explicarte por qué sucede esto, qué significa desde nuestra perspectiva masculina, y cómo esta comprensión puede cambiar completamente la forma en que navegas tus relaciones con los hombres. Imagina esta escena. Están en un café, o tal vez en una reunión casual con amigos. Tú estás contando una historia, algo que te pasó durante la semana, nada particularmente importante, y mientras hablas, lo notas. Ese momento casi imperceptible, donde él deja de hacer lo que estaba haciendo. Puede que estuviera revisando su teléfono, o mirando hacia otro lado, o participando en otra conversación, pero algo en tu voz, en la forma en que comienzas a hablar, activa algo en él, y sin que parezca consciente de ello, su atención se desplaza completamente hacia ti. No es que te mire directamente de manera obvia. Los hombres hemos aprendido a ser sutiles con esto, pero si observas con cuidado, verás que su cuerpo se reorienta ligeramente en tu dirección. Verás que el ruido de fondo parece desvanecerse para él. Verás que, aunque parezca estar haciendo otra cosa, cada palabra que sale de tu boca está siendo procesada, almacenada, analizada en algún lugar profundo de su mente. Y cuando terminas de hablar, hay un silencio. Solo dura un segundo, o dos. Pero en ese silencio, algo pasa, como si él necesitara un momento para regresar a la realidad, para recordar que hay otras personas alrededor, para reconstruir esa fachada de indiferencia casual. O tal vez sucede de otra manera. Estás con un grupo de personas y alguien hace un comentario sobre ti. Algo completamente inocente, tal vez un cumplido, tal vez una broma ligera, y ves cómo su expresión cambia por una fracción de segundo. No es nada dramático. No es celos obvios ni territorialidad agresiva. Es algo mucho más sutil, mucho más revelador. Es una tensión momentánea en su mandíbula. Es la forma en que sus ojos se mueven rápidamente hacia ti y luego hacia la persona que habló. Es ese microsegundo donde algo primitivo se activa en él, algo que dice, ella es importante, presta atención, evalúa la situación. Y luego, igual de rápido, vuelve a la normalidad, sonríe, hace un comentario casual, actúa como si nada hubiera pasado, pero algo pasó, algo que él mismo probablemente no puede explicar, porque esto es lo que muchas mujeres no entienden completamente sobre cómo funciona la mente masculina cuando empezamos a desarrollar sentimientos reales. No es un proceso lineal, no es algo que decidimos conscientemente, es más bien como si tú, como mujer, comenzaras a ocupar un espacio cada vez mayor en nuestro radar emocional sin que lo notemos conscientemente. Al principio, eres solo otra persona interesante. Luego, sin saber exactamente cuándo sucedió, te conviertes en alguien cuya opinión nos importa. Alguien cuyo estado de ánimo podemos detectar desde el otro lado de la habitación. Alguien cuya ausencia notamos inmediatamente, incluso en un lugar lleno de gente. Y esta transición nos asusta, porque los hombres estamos programados para mantener el control, para ser lógicos, racionales, medidos en nuestras respuestas emocionales. Pero cuando una mujer realmente comienza a importar, cuando empieza a ocupar ese espacio en nuestra mente, perdemos parte de ese control. Y no nos gusta perder el control. Entonces, ¿qué hacemos? Compensamos. Actuamos más normales de lo normal, más desapegados de lo que realmente nos sentimos. Construimos esta fachada elaborada de indiferencia casual, mientras internamente estamos completamente conscientes de cada movimiento que haces, cada palabra que dices, cada emoción que muestras. Hay una reacción particular que es absolutamente reveladora, y la mayoría de las mujeres la malinterpretan completamente. Es cuando él se vuelve repentinamente más callado en tu presencia, no de una manera incómoda o fría, sino de una manera contemplativa, como si estuviera procesando algo que no puede verbalizar. Tú podrías interpretarlo como desinterés. Podrías pensar que se está aburriendo,
que la conversación no le interesa, que tal vez estás diciendo algo equivocado, pero la verdad es exactamente lo opuesta. Cuando un hombre se queda callado de esa manera específica, cuando parece estar en su propia cabeza mientras tú hablas, a menudo significa que está luchando con algo internamente. Está luchando con el impulso de decir algo que siente que es demasiado pronto para decir. Está luchando con la intensidad de lo que está sintiendo versus lo que cree que debería estar sintiendo en esta etapa. Está luchando con el miedo a parecer demasiado interesado, demasiado disponible, demasiado vulnerable. Y en esa lucha interna, el silencio se convierte en su refugio. O considera esta otra situación que sucede con una frecuencia sorprendente. Están teniendo una conversación completamente ordinaria sobre algo mundano. Planes para el fin de semana, una película que vieron, un problema en el trabajo. Nada profundo, nada íntimo. Y de repente, en medio de esa conversación ordinaria, lo ves mirarte de una manera diferente. Sus ojos se quedan en los tuyos un segundo más de lo necesario. Hay una intensidad momentánea que no coincide con el tema de conversación. Y luego, como si se diera cuenta de que dejó caer su guardia, parpadea, hace una broma, cambia de tema, desvía la atención. Ese momento es todo. En ese momento, su mente se fue a otro lugar. Un lugar donde no están hablando de películas o planes de fin de semana. Un lugar donde está considerando algo mucho más significativo sobre ti, sobre lo que representas para él, sobre lo que podría significar dejarte entrar completamente. Estas reacciones suceden porque hay una batalla constante en la mente de un hombre cuando está desarrollando sentimientos profundos. Por un lado, está el impulso natural de protegerse, de no exponerse demasiado, de mantener sus opciones abiertas, de no parecer necesitado o desesperado. Por otro lado, está este deseo creciente de estar cerca de ti, de conocerte más profundamente, de hacerte saber que eres especial, que ocupas un lugar único en su vida, y estas dos fuerzas están constantemente chocando, creando estos momentos de contradicción donde sus acciones no parecen coincidir con sus palabras, donde su lenguaje corporal cuenta una historia que su boca se niega a contar. Y aquí está algo que pocas mujeres comprenden realmente. Cuando un hombre actúa extremadamente casual y relajado contigo, cuando parece que nada lo afecta, cuando trata cada interacción como si fuera la cosa más normal y sin importancia del mundo, a menudo es precisamente porque es todo lo contrario. Es porque está tan consciente de ti, tan afectado por tu presencia, que necesita sobrecompensar con una indiferencia actuada. Es como si su mente dijera, si actúo como si esto no fuera importante, tal vez pueda convencerme a mí mismo de que realmente no lo es. Tal vez pueda mantener el control. Tal vez pueda evitar ser vulnerable. Pero el cuerpo siempre traiciona la verdad. La forma en que inconscientemente se inclina hacia ti cuando hablas. La manera en que encuentra excusas para estar en tu órbita, aunque no parezca estar buscando tu atención activamente. El hecho de que recuerda pequeños detalles que mencionaste semanas atrás, detalles que alguien verdaderamente indiferente habría olvidado inmediatamente. La forma en que su voz adquiere una cualidad diferente cuando pronuncia tu nombre. Algo más suave, algo más personal, algo que reserva solo para ti aunque él mismo no lo note. Ahora déjame llevarte al núcleo de lo que realmente está sucediendo en la psicología masculina cuando estas reacciones comienzan a manifestarse. Porque esto no es solo sobre atracción superficial o interés pasajero. Esto es sobre algo mucho más profundo, algo que toca la forma fundamental en que los hombres procesamos las conexiones emocionales y la vulnerabilidad. Verás, hay una diferencia monumental entre cómo un hombre reacciona ante una mujer que simplemente le parece atractiva y cómo reacciona ante una mujer que ha penetrado sus defensas psicológicas de una manera que él no anticipó. La atracción física es fácil para nosotros. Podemos compartimentarla, controlarla, decidir qué hacer con ella. Pero cuando una mujer comienza a ocupar espacio en nuestra mente de una forma más profunda, cuando empezamos a pensar en ella en momentos aleatorios del día, cuando su opinión sobre nosotros empieza a importar de una manera que nos hace sentir expuestos, ahí es donde la verdadera complejidad comienza. Los hombres tenemos lo que yo llamo un sistema de alerta temprana, emocional. Es un mecanismo de defensa que desarrollamos, conscientemente o no, para protegernos de la vulnerabilidad prematura. Este sistema nos dice,
No reveles demasiado, no te expongas demasiado rápido, mantén cierta distancia emocional hasta que estés seguro de que es recíproco, de que es real, de que no terminarás herido o rechazado. Y cuando este sistema de alerta se activa, es precisamente cuando empezamos a mostrar esas reacciones contradictorias que tú estás percibiendo. Piensa en ello de esta manera. Cuando un hombre nota que está pensando en ti con más frecuencia de la que considera segura, cuando se da cuenta de que está revisando su teléfono, esperando un mensaje tuyo, cuando descubre que está buscando excusas para mencionarte en conversaciones con sus amigos, su instinto inmediato no es celebrarlo o mostrarlo. Su instinto inmediato es retroceder ligeramente, recalibrar, asegurarse de que no está perdiendo su autonomía emocional. Y es en ese retroceso donde aparecen todas esas señales sutiles que estamos discutiendo. Hay una reacción específica que es particularmente reveladora y que está directamente relacionada con este mecanismo de defensa. Es lo que sucede cuando tú muestras interés en otro hombre, incluso de la forma más inocente. Tal vez mencionas a un compañero de trabajo, tal vez hablas de un amigo, tal vez simplemente respondes a un mensaje de alguien mientras están juntos, y observas cómo cambia su energía. No es que se ponga celoso de una manera obvia o dramática, es más sutil que eso. Es una tensión que aparece en su lenguaje corporal. Es la forma en que de repente se vuelve más atento a la conversación. Es como hace preguntas que parecen casuales pero que están cuidadosamente diseñadas para evaluar la situación, para entender exactamente qué significa esa otra persona para ti. Esta reacción viene de un lugar muy primitivo en la psique masculina. No es posesividad consciente, es algo más instintivo. Es su mente diciendo, espera, esta persona que se ha vuelto importante para mí, esta persona en la que he estado pensando, esta persona a la que le he dado acceso a espacios emocionales que normalmente mantengo cerrados, podría estar interesada en alguien más. Y esa posibilidad, incluso cuando él no ha verbalizado sus propios sentimientos, incluso cuando está actuando como si nada significativo estuviera sucediendo entre ustedes, activa una respuesta que él no puede controlar completamente. Y esto conecta directamente con algo que muchas mujeres descubren solo cuando acceden a cierta información, que generalmente permanece oculta en el mundo masculino. Es algo que muchas mujeres solo entienden después de leer un cierto guía, que revela cómo activar su energía magnética de una forma que ningún hombre puede ignorar, una energía que no se trata de manipulación, sino de comprender profundamente cómo funciona la atracción desde nuestra perspectiva, y cómo ciertas cualidades en una mujer crean una resonancia psicológica que nosotros simplemente no podemos apagar, incluso cuando intentamos mantener el control. Otra reacción que es absolutamente fundamental para entender es lo que sucede con su atención cuando estás presente versus cuando no lo estás. Un hombre que realmente te tiene en su mente mostrará un patrón muy específico. Cuando estás presente físicamente, puede parecer más contenido, más controlado, casi como si estuviera consciente de cada movimiento que hace. Pero cuando no estás, cuando cree que tú no estás viendo, su comportamiento cambia. De repente encuentra razones para mencionarte. De repente tus opiniones sobre cosas se vuelven relevantes en conversaciones donde no deberías estar siendo mencionada. De repente, sin razón aparente, tu nombre aparece en sus labios, con una frecuencia que revela exactamente cuánto espacio estás ocupando en su mente. Esto es porque cuando no estás presente, su guardia baja ligeramente. No tiene que mantener esa fachada de indiferencia casual, porque tú no estás ahí para verlo, y en esos momentos de desprotección, la verdad se filtra. Sus amigos la notan, sus colegas la notan. Cualquiera que esté prestando atención puede ver que algo ha cambiado en él, que hay alguien que ocupa un espacio significativo en su mundo mental. Pero hay otra dimensión de esto que es igualmente importante. Es la forma en que un hombre comienza a sincronizarse contigo inconscientemente, cuando realmente estás en su mente. Empezará a reflejar sutilmente tu lenguaje corporal sin darse cuenta. Si te inclinas hacia adelante, él se inclinará hacia adelante. Si cruzas los brazos, momentos después encontrarás que su postura ha cambiado de una manera similar. Si hablas más suave, su volumen bajará naturalmente para igualar el tuyo. Esta sincronización no es algo que él decide hacer conscientemente.
Es una respuesta neurológica automática que sucede cuando nuestro cerebro está profundamente sintonizado con otra persona. Y luego está la reacción más reveladora de todas, la que muchas mujeres pasan por alto porque parece contradictoria. Es cuando él comienza a crear distancia precisamente en los momentos en que la conexión entre ustedes se siente más intensa. Tienen una conversación increíblemente profunda, una noche donde realmente se conectaron a un nivel más íntimo, un momento donde ambos sintieron que algo significativo estaba sucediendo. Y luego, en los días siguientes, él se retrae ligeramente. No desaparece, no se vuelve frío, pero crea un poco de espacio. Y tú podrías interpretar esto como desinterés, como arrepentimiento, como una señal de que tal vez malinterpretaste lo que sucedió. Pero aquí está la verdad que necesitas entender desde nuestra perspectiva. Cuando un hombre se retira después de un momento de conexión profunda, a menudo es precisamente porque ese momento significó demasiado para él. Lo afectó de una manera que no estaba preparado para que lo afectara. Reveló sentimientos que no estaba listo para reconocer, y necesita ese espacio, no porque quiera alejarse de ti, sino porque necesita procesar lo que está sintiendo. Necesita asegurarse de que puede manejarlo. Necesita convencerse a sí mismo de que está bien sentir lo que está sintiendo. Esta es la paradoja central de la psicología masculina cuando se trata de conexiones emocionales profundas. Cuanto más nos importa algo, más asustados estamos de perderlo, y más tentados estamos de protegernos creando distancia. Es completamente contradictorio, completamente ilógico, y completamente real, y se manifiesta en todas estas pequeñas reacciones que estamos discutiendo. Considera también la forma en que un hombre maneja el contacto físico casual. Cuando una mujer está en su mente de esta manera, puede que busque excusas para tocarte de formas que parecen completamente inocentes. Un toque en el brazo cuando hace un punto en la conversación. Una mano en tu espalda cuando pasan por una puerta. Estos toques duran una fracción de segundo más de lo estrictamente necesario. Y si observas cuidadosamente, verás que después de cada uno de estos momentos, hay una pausa casi imperceptible, como si él estuviera registrando la sensación, almacenándola, saboreándola de una manera que nunca admitiría verbalmente, pero al mismo tiempo puede ser extremadamente cauteloso sobre no cruzar ciertas líneas físicas demasiado pronto, porque en su mente, si esto es realmente importante, si tú eres realmente especial, no quiere arruinarlo siendo demasiado agresivo, demasiado presuntuoso, demasiado físico, antes de que el momento sea correcto. Entonces, creas esta tensión fascinante, donde él está buscando contacto pero también reteniéndose, creando esta electricidad que ambos pueden sentir, pero que ninguno está nombrando directamente. Ahora necesito hablarte sobre lo que sucede cuando estas señales son malinterpretadas o ignoradas por completo, porque aquí es donde las cosas se vuelven críticas, donde la diferencia entre comprender lo que está sucediendo y perderse en la confusión puede determinar si una conexión real se desarrolla o se desvanece en la nada. Verás, hay una ventana de tiempo muy específica en la psicología masculina, donde estamos abiertos a desarrollar algo profundo con una mujer. Es ese periodo donde ya te tenemos en nuestra mente, donde las defensas están bajando gradualmente, donde estamos considerando seriamente la posibilidad de que esto podría ser algo real, y durante esta ventana, estamos increíblemente sensibles a cómo tú respondes a nosotros. Así entiendes lo que está sucediendo debajo de la superficie. Así puedes leer entre líneas de nuestro comportamiento aparentemente contradictorio. El problema es que durante esta ventana crucial, muchas mujeres cometen un error fundamental. Interpretan nuestra cautela como desinterés. Leen nuestra distancia estratégica como indiferencia. Confunden nuestro miedo a la vulnerabilidad con falta de sentimientos. Y basándose en esa interpretación errónea, hacen una de dos cosas igualmente destructivas. O se alejan completamente, asumiendo que no estamos interesados, o se vuelven demasiado insistentes, tratando de forzar una confesión o un compromiso que no estamos listos para dar todavía. Déjame explicarte lo que sucede en la mente de un hombre cuando siente que una mujer se está alejando, justo cuando él está en ese espacio vulnerable de considerar algo más profundo.
Su primera reacción no es perseguirte, no es declarar sus sentimientos dramáticamente para retenerte. Su primera reacción es protegerse, es decirse a sí mismo que tal vez malinterpretó las señales, que tal vez tú no estabas tan interesada como él pensaba, que tal vez es mejor así. Y empieza a cerrar esa ventana que había comenzado a abrir. Empieza a reconstruir esas defensas que había estado bajando gradualmente. Y lo hace rápido, porque la vulnerabilidad sin reciprocidad es algo que los hombres encontramos particularmente doloroso. Y aquí está lo devastador de esta situación. Ambos están sintiendo lo mismo. Ambos están interesados. Ambos están considerando algo real. Pero porque ninguno está entendiendo el lenguaje del otro. Porque tú estás buscando certezas verbales, mientras él está comunicando a través de estas reacciones sutiles, se crea esta desconexión, donde una conexión genuina se desintegra, no por falta de interés, sino por falta de comprensión. O considera el escenario opuesto, igualmente problemático. Tú has captado algunas de estas señales y decides confrontarlo directamente. Le preguntas qué está sintiendo, qué significa todo esto. ¿Dónde va esta relación? Y aunque tu intención es completamente comprensible y válida, para un hombre que todavía está procesando sus propios sentimientos, que todavía está luchando con su miedo a la vulnerabilidad, esta confrontación directa puede sentirse como una presión insoportable, y su respuesta instintiva será retirarse, dar respuestas evasivas, minimizar lo que está sintiendo, precisamente en el momento en que tú necesitas claridad. Porque aquí está algo fundamental sobre la psicología masculina que muchas mujeres no comprenden completamente. Los hombres no procesamos nuestros sentimientos hablando de ellos prematuramente. Los procesamos sintiendo, observando, probando silenciosamente si lo que sentimos es real y sostenible. Y cuando somos forzados a verbalizarlo antes de que hayamos llegado a nuestras propias conclusiones internas, a menudo nos retractamos, no porque los sentimientos no sean reales, sino porque ponerlos en palabras antes de tiempo los hace sentir expuestos y frágiles de una manera que no podemos manejar. Entonces, ¿qué sucede cuando una mujer malinterpreta estas señales y actúa basándose en esa mala interpretación? Lo que sucede es que un hombre que estaba genuinamente considerando abrirse, que estaba en ese proceso delicado de bajar sus defensas, que te había dado un espacio en su mente que normalmente mantiene protegido, de repente siente que ese riesgo no valió la pena. Y cuando un hombre llega a esa conclusión, cuando decide que la vulnerabilidad no fue correspondida o fue malinterpretada, reconstruye sus muros más altos y más gruesos que antes. Y esto no es solo sobre perder una relación potencial, es sobre perder algo mucho más raro, porque la verdad es que la mayoría de los hombres pasan por la vida manteniendo una distancia emocional segura con la mayoría de las mujeres que conocen. Pueden sentir atracción, pueden disfrutar la compañía, pueden incluso tener relaciones, pero ese nivel profundo donde una mujer realmente entra en nuestra mente de la manera que estamos discutiendo, donde comenzamos a considerar seriamente dejar caer todas las máscaras y ser completamente vulnerables, eso es extraordinariamente raro. Y cuando sucede, cuando un hombre siente que finalmente ha encontrado a alguien con quien podría realmente abrirse, alguien que vale el riesgo de la vulnerabilidad, y luego esa oportunidad se pierde debido a malentendidos o falta de comunicación en el lenguaje correcto, el impacto es profundo. No es algo de lo que nos recuperemos fácilmente o que estemos ansiosos por intentar nuevamente con otra persona en el corto plazo. Piensa en cuántas conexiones potenciales se pierden de esta manera. Un hombre y una mujer, ambos interesados, ambos sintiendo algo real, pero hablando lenguajes completamente diferentes. Él está comunicando a través de acciones sutiles, reacciones involuntarias, presencia constante aunque no obvia. Ella está esperando palabras, declaraciones, certezas verbales. Él está mostrando vulnerabilidad a su manera, dejándola entrar gradualmente. Ella está interpretando esa gradualidad como indecisión o desinterés. Y lentamente, sin que ninguno de los dos realmente lo quiera, la distancia crece hasta que la conexión se pierde por completo. Y luego está lo que sucede después, que es quizás lo más triste de todo. Ambos siguen adelante con sus vidas. Tal vez encuentran otras personas, tal vez no, pero hay algo que permanece. Para él, eres la que entró en su mente de esa manera específica, la que lo hizo considerar bajar sus defensas,
la que le mostró que podría sentir algo más profundo de lo que usualmente permite. Para ti, él es el que enviaba señales confusas, el que parecía interesado pero nunca daba el siguiente paso, el que te dejó preguntándote si imaginaste toda esa conexión, y ambos cargan con la pregunta sin respuesta de qué podría haber sido si hubieran entendido el lenguaje del otro en el momento correcto. Pero aquí está lo que necesitas entender con absoluta claridad. Cuando un hombre muestra estas reacciones que hemos estado discutiendo, cuando exhibe estos patrones de comportamiento que revelan que ya estás en su mente, hay una razón por la que lo está haciendo de esta manera específica. No es porque no le importes lo suficiente como para ser directo. No es porque esté jugando contigo o manteniéndote como una opción entre muchas. Es porque te importa tanto que le aterra equivocarse, le aterra ser vulnerable prematuramente, le aterra arruinar algo que siente que podría ser realmente importante. Y si en este momento crítico tú no entiendes eso, si interpretas su cautela como rechazo o su distancia estratégica como desinterés, tomarás decisiones basadas en información incorrecta. Te alejarás cuando deberías quedarte. Presionarás cuando deberías dar espacio. Buscarás certezas verbales cuando deberías estar leyendo las certezas que su cuerpo y sus acciones ya te están dando. El costo de no entender este lenguaje masculino es alto. Es la diferencia entre construir algo real con alguien que genuinamente te ve, que genuinamente te ha dado un lugar en su mundo interno, o perder esa conexión por completo y pasar años preguntándote ¿qué salió mal? ¿Por qué no funcionó? Si alguna vez fue real en primer lugar. Y la respuesta es, sí, fue real. Fue tan real que él tuvo miedo de ello. Y ese miedo se manifestó en todas estas reacciones sutiles que, si las hubieras entendido correctamente, te habrían dado toda la certeza que necesitabas. Entonces, aquí estamos, al final de este recorrido por las profundidades de la mente masculina, y necesito dejarte con algo que va más allá de simplemente reconocer estas señales, porque entender las reacciones es solo el comienzo. Lo que realmente importa es qué haces con esa comprensión, cómo te permite moverte a través de estas conexiones con más sabiduría, más confianza, más claridad sobre lo que realmente está sucediendo debajo de la superficie. La verdad es que la mayoría de las mujeres nunca reciben acceso real a cómo pensamos los hombres en estos momentos vulnerables. Pasamos toda nuestra vida perfeccionando el arte de ocultar exactamente lo que estamos sintiendo, de mantener el control, de no revelar demasiado. Y las mujeres, naturalmente, terminan navegando en la oscuridad, tratando de descifrar señales contradictorias, cuestionando su propia percepción, preguntándose si están viendo cosas que no existen o perdiendo cosas que sí existen. Pero ahora tú tienes algo que la mayoría no tiene. Tienes una ventana directa a lo que está sucediendo cuando un hombre actúa normal, pero sus reacciones cuentan una historia completamente diferente. Sabes que cuando él se vuelve más callado en tu presencia, no es desinterés, es procesamiento interno. Sabes que cuando crea distancia después de un momento de conexión profunda, no es rechazo, es autoprotección. Sabes que cuando su lenguaje corporal te busca, mientras sus palabras permanecen cautelosas, no es contradicción, es la batalla entre su deseo de acercarse y su miedo a ser vulnerable. Y con este conocimiento, viene una responsabilidad. La responsabilidad de no usar esta información para manipular o controlar, sino para comprender mejor, para navegar estas aguas complicadas con más gracia, para darle espacio a la vulnerabilidad masculina que es tan real como la femenina, aunque se exprese de formas completamente diferentes. Porque al final del día, lo que estamos hablando aquí no es un juego de estrategias o tácticas. Estamos hablando de dos seres humanos tratando de conectar a través de lenguajes diferentes, tratando de bajar sus defensas, sin salir completamente heridos en el proceso. Piensa en cuánto cambiaría tu experiencia si la próxima vez que un hombre muestra estas reacciones, en lugar de confundirte o frustrarte, simplemente reconoces lo que realmente está sucediendo, que en lugar de cuestionarte si él está interesado, te das cuenta de que su interés es precisamente lo que está causando toda esa cautela, que en lugar de presionar por palabras que él no está listo para decir, le das el espacio para llegar a esas palabras a su propio ritmo,
Mientras tú permaneces presente, confiada en lo que las reacciones de su cuerpo ya te han revelado. Esto no significa que te quedes esperando indefinidamente, no significa que aceptes migajas o medias verdades, o que permitas que alguien te mantenga en un limbo emocional interminable. Significa que entiendes la diferencia entre un hombre que genuinamente está procesando sentimientos profundos y uno que simplemente no está interesado y te está dando vueltas. Y esa diferencia es clara una vez que sabes qué buscar. Un hombre que realmente te tiene en su mente mostrará estas reacciones consistentemente, incluso cuando trate de ocultarlas. Un hombre que no está interesado simplemente no tendrá esas reacciones en absoluto, sin importar cuánto busques. Y si realmente deseas profundizar en esta comprensión, si quieres ir más allá de simplemente reconocer las señales y entender cómo cultivar esa presencia magnética que hace que un hombre no solo te tenga en su mente, sino que también encuentre el valor para actuar según esos sentimientos, para bajar sus defensas completamente, para elegirte conscientemente una y otra vez, entonces hay un recurso que quiero compartir contigo. Se llama El Guía de la Mujer Magnética, 17 secretos que ningún hombre puede ignorar, y no es otro manual de trucos o tácticas de manipulación. Es una exploración profunda de lo que realmente crea atracción sostenible desde la perspectiva masculina. Es sobre entender no solo cómo reconocer cuando estás en la mente de un hombre, sino cómo convertirte en el tipo de mujer que naturalmente ocupa ese espacio sin esfuerzo, sin juegos, sin perder tu autenticidad en el proceso. Porque aquí está lo que he aprendido después de años de observar relaciones, de hablar con hombres sobre lo que realmente los hace elegir a una mujer sobre todas las demás, de entender los mecanismos psicológicos profundos que impulsan la atracción masculina a largo plazo. Hay ciertas cualidades, ciertos comportamientos, cierta energía que algunas mujeres poseen que hace absolutamente imposible para un hombre sacarte de su mente una vez que has entrado. Y estas cualidades pueden ser cultivadas, comprendidas, incorporadas, sin sacrificar quién eres realmente. El enlace está en la descripción de este video, y si algo de lo que hemos hablado hoy ha resonado contigo, si has reconocido estas situaciones en tu propia vida, si estás cansada de adivinar y quieres realmente entender cómo funciona todo esto desde adentro, te invito a que lo explores, no como una solución mágica, porque esas no existen, sino como una herramienta más en tu arsenal de comprensión, otra pieza del rompecabezas que te ayudará a navegar el complicado mundo de las conexiones humanas con más claridad y confianza. Pero más allá de cualquier guía o recurso, lo que realmente quiero que te lleves de esto es simple: confía en tu percepción. Si sientes que algo está sucediendo debajo de la superficie, probablemente lo está. Si notas esas reacciones sutiles, esos momentos de conexión fugaz, esa tensión eléctrica que parece flotar en el aire cuando están juntos, no lo estás imaginando, es real. Es la forma en que un hombre comunica cuando no está listo para usar palabras todavía, cuando está en ese espacio delicado entre mantener el control y rendirse a lo que está sintiendo. Y tu trabajo no es forzarlo a salir de ese espacio prematuramente. Tu trabajo es reconocerlo por lo que es, mantener tu propia confianza y claridad, y permitir que el proceso se desarrolle de una manera que sea auténtica para ambos. Algunas cosas no pueden ser apresuradas. Algunas conexiones necesitan tiempo para madurar, para que ambas personas lleguen al mismo lugar emocionalmente, para que las defensas bajen naturalmente en lugar de ser derribadas a la fuerza. Y mientras tanto, mientras ese proceso se desarrolla, mantén tu vida, mantén tu poder, mantén tu sentido de quién eres independientemente de si él finalmente dice las palabras o da el paso o hace la declaración. Porque la ironía es esta: cuanto más eres capaz de mantener tu centro, tu confianza, tu vida plena mientras le das espacio a su proceso, más magnética te vuelves. Más confirma lo que sus reacciones ya le están diciendo: que eres diferente, que eres especial, que eres alguien que vale el riesgo de la vulnerabilidad. Así que la próxima vez que él actúe normal, pero notes esas reacciones que ahora sabes que significan que ya estás en su mente, sonríe internamente. No porque hayas ganado algún juego, sino porque entiendes lo que realmente está sucediendo. Entiendes que debajo de esa fachada de normalidad
Hay una tormenta de pensamientos y sentimientos que él está tratando de procesar. Hay una batalla entre control y rendición. Hay un hombre que está considerando seriamente dejarte entrar en lugares de sí mismo que normalmente mantiene cerrados. Y ese conocimiento, esa comprensión, te da un poder que no viene de controlar la situación, sino de navegar en ella con gracia, con paciencia, con la confianza tranquila de alguien que sabe leer el lenguaje que la mayoría pasa por alto. Ese es el verdadero magnetismo. No trucos, no juegos, sino comprensión profunda mezclada con autenticidad inquebrantable. Recuerda, las conexiones más profundas no son las que se desarrollan de la manera más rápida o más obvia, son las que se construyen gradualmente, capa por capa, reacción por reacción, momento vulnerable por momento vulnerable, hasta que un día ambos se dan cuenta de que han construido algo sólido sin siquiera intentarlo conscientemente. Y todo comenzó con esas pequeñas reacciones que tú notaste cuando él todavía estaba tratando de actuar normal. Así que mantén los ojos abiertos, confía en tu intuición, y recuerda que a veces las cosas más importantes se comunican en susurros, no en gritos, en miradas que duran un segundo más de lo necesario, en silencios que dicen más que las palabras, en reacciones involuntarias que revelan lo que las palabras cuidadosamente elegidas nunca podrían. Y si quieres profundizar aún más en este mundo de comprensión, si quieres entender no solo las señales, sino cómo convertirte en la mujer que naturalmente inspira a un hombre a bajar todas sus defensas y elegirte completamente, recuerda buscar El Guía de la Mujer Magnética, 17 secretos que ningún hombre puede ignorar. El enlace está esperándote en la descripción. Gracias por acompañarme en este recorrido por la mente masculina. Espero que te haya dado claridad, comprensión y sobre todo confianza en tu propia capacidad de leer lo que realmente está sucediendo debajo de la superficie, porque mereces conexiones reales con hombres que te ven, que te valoran, que tienen el coraje de ser vulnerables contigo. Y todo comienza con entender el lenguaje que ellos hablan cuando las palabras todavía no están listas. Hasta la próxima.